Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a presentar algunos apuntes teóricos sobre familias y subjetividad. Este material está preparado para las cátedras de Sujeto de la Educación 1 y Sujeto de la Educación Secundaria del IFD Bellavista. Incluí algunos aportes de la antropología, de la sociología y al final también se incluyeron ideas tomadas del psicoanálisis. Los propósitos son revisar la noción de familia, intentar entender por qué hablamos hoy de nuevas familias en plural y mencionar algunas de las razones por las que este concepto resulta tan importante para pensar las infancias y las adolescencias. Para comenzar, quisiera presentar la caracterización clásica, tradicional, de familia, elaborada por Lévi-Strauss a partir de sus investigaciones en diferentes culturas. Estos rasgos aparecen presentes en casi todas las sociedades. Lévi-Strauss señala que en general la familia tiene su origen en el matrimonio, incluye al marido, la mujer y los hijos nacidos de esa unión, los que constituyen un núcleo al que pueden sumarse otros parientes. Los miembros de la familia están unidos por lazos jurídicos, económicos o religiosos. Están unidos también por un conjunto variable de sentimientos. La familia se acoge a una red de derechos y prohibiciones sexuales, y el parentesco establece la prohibición cultural del incesto. He comenzado por esta referencia porque es fácil darse cuenta de que esta caracterización de familia está en crisis. Si bien muchas familias siguen ajustándose a la descripción, lo cierto es que en muchos otros casos prácticamente todos los elementos que se mencionan han sufrido notables transformaciones. Por ejemplo, cada vez son más las familias que surgen sin que exista un matrimonio. Cada vez son más las parejas que deciden no tener hijos o que forman matrimonios luego de haberlos tenido con otras parejas. Algunos de ellos, después de separarse, dejan de cumplir con las obligaciones jurídicas que tienen con sus hijos. Otras deciden contraer lazos jurídicos pero no religiosos, entonces se casan por civil pero no por iglesia. También los hay los que no establecen ningún vínculo jurídico directo, sino que conviven sin establecer obligaciones ni derechos mutuos, como sucede por ejemplo en las parejas abiertas, y seguramente ustedes podrán agregar otros ejemplos. Ahora bien, hay que señalar que, junto con las transformaciones de ese modelo de familia, entran en crisis también las representaciones que existen sobre el valor que tiene la familia para la sociedad. Porque ustedes saben que cada vez que se habla de crisis de valores, crisis en los modelos de crianza, crisis de las nuevas generaciones, etc., lo que se está cuestionando es además el modo en que la familia cumple o no cumple con lo que se espera de ella. Yo acá enumero algunas representaciones sobre la familia que podemos encontrar en los medios de comunicación y en la opinión pública. Una de estas representaciones es la de la familia como célula. Se dice que la sociedad es como un organismo y la célula es la base de esa sociedad. Si la familia está enferma o en peligro, la sociedad también lo está. Esta es una idea que circuló muchísimo, por ejemplo, durante las dictaduras en Argentina. Se dice también que la familia es un microsistema social, es decir, que en ella podemos encontrar ya en miniatura algunos roles sociales amplios. Hay un jefe o jefa, una distribución de tareas, una meta o finalidad, un conjunto de valores compartidos, negociaciones, conflictos. Otra representación muy común, sobre todo en el vocabulario cotidiano, es pensar a la familia como una estructura. Esa estructura significa que todos dependen de todos y por eso si un integrante de la familia falta, toda la familia funciona mal. Cuando escuchamos hablar de familia incompleta, familia mal constituida, familia ausente, padre o madre ausente, etc., generalmente es esta la representación que subyace. Una cuarta representación que podemos reconocer es la que sostiene a la familia como fundamento psicológico determinante de la subjetividad. Simplificando, diríamos que se caracteriza a los sujetos de acuerdo a su procedencia familiar. Junto con el apellido se heredan rasgos de carácter, de personalidad, de modos de ser y de sentir. Ser hijo de tal o cual familia actúa prejuiciosamente como una descripción para predecir cómo es esa persona. Finalmente, quizás la más habitual es la que sostiene que la familia es la primera educadora y que afirma que hay una dimensión de la subjetividad que se forma en la familia y que si no está, hace muy difícil el trabajo de las otras instituciones educativas como la escuela.
Generalmente esta representación se refiere sobre todo a los modales y a los valores. Frases como la familia educa y la escuela enseña, por ejemplo, marcan la diferencia en el campo de acción propio de cada una de estas instituciones. Recapitulando, el hecho de que la familia esté en crisis pone en tela de juicio estas representaciones y genera un clima de desconfianza, cuando no de franca impotencia, porque estas representaciones ponen a la familia en el centro, y cuando ese centro deja de funcionar como se espera, entonces todo lo demás se ve alterado. Por supuesto, no es que la familia haya desaparecido. Más bien lo que sucede es que la familia tipo, la llamada familia nuclear, convive actualmente con muchos otros modelos de familia llamados habitualmente nuevas familias. Es muy difícil hacer un listado completo de los tipos de familia existentes porque hay demasiados criterios para considerar. Yo aquí, sin ánimo de ser exhaustivo, hice un listado que me parece bastante representativo como para señalar todos los modelos que, en mayor o menor medida, se alejan de las características formuladas por Levi-Strauss que mencionamos al principio. Por ejemplo, familia monoparental, con o sin pareja y a su vez con parejas que pueden ser temporarias o duraderas, familias ensambladas, familias extensas, familia nuclear, familias adoptivas, familias homosexuales u homoparentales, familias de padres divorciados, familias con padres culturalmente diferentes, familias sin hijos, familias con hijos nacidos por fertilización asistida o vientre subrogado, familias de acogida, y en la mayoría de los casos cabe la alternativa de hecho y de derecho, es decir, si se trata de familias legalmente constituidas o si se constituyeron en la práctica pero no de manera formal. Por ejemplo, una familia nuclear o una familia homosexual pueden ser de derecho, es decir, hallarse casadas, o de hecho, convivir pero sin papeles. Por otro lado, la lista puede seguir ampliándose, porque existen familias en que, por ejemplo, padre y madre están en parejas, tienen hijos, pero no conviven porque cada uno vive con sus padres. Aquí se reiteran algunos de los modelos de familia que mencioné antes, pero en este caso vemos los porcentajes que esos modelos familiares representan, así como el sostén de esas familias en términos de varones y mujeres. Vemos que la familia nuclear completa, la pareja con hijos, representa solo el 38,3%. Es decir, el 61,7% de los hogares en Argentina no se ajusta al modelo tradicional. Dentro de esos nuevos modelos, las personas que viven solas representan el 17,6%, las familias sin hijos el 14,1% y las monoparentales, es decir, madre o padres solteros, el 11,7%. Por otro lado, como vimos, los padres o madres solteros a su vez tienen periodos en que están en pareja, por lo que los números son siempre relativos. Sin embargo, me parece que el cuadro ilustra muy bien la magnitud de la situación de las nuevas familias. Sin embargo, los cambios en los modelos familiares no se produjeron solamente en cómo están compuestas las familias, sino que igualmente al interior se produjeron otras modificaciones. Así, Santillán menciona los cambios en la distribución y organización de las tareas, porque la división tajante de tareas y funciones propias del hombre y propias de la mujer, que predominaban décadas anteriores, se ve hoy bastante cuestionada y en algunos puntos hasta diría que superada, aunque sabemos que eso forma parte de un debate permanente que todavía sigue abierto. Asimismo, incluimos aquí la crianza, la asignación de responsabilidades a los hijos y a otras personas que puedan habitar en la misma casa, y hay enormes variaciones según la cantidad de hijos, las edades, la zona urbana o rural, el nivel educativo de los padres, la situación económica. La autora añade que el acceso de la mujer a los espacios de trabajo modificó la distribución de responsabilidades domésticas que predominaba en otras épocas. Un ejemplo que me parece de especial interés es aquel en el que ambos padres trabajan y el trabajo doméstico recae mayoritaria o exclusivamente en los hijos o hijas. Y otro ejemplo relacionado con la escuela es la figura del padre o madre tutor o tutora del estudiante. Cuando los padres trabajan, generalmente no pueden acudir a las reuniones de tutores en horarios escolares. La escuela, en cierto modo, parece que sigue pensando que siempre hay un padre en casa que puede ir a la escuela cuando es convocado, aunque esa es una realidad que no condice con la enorme variedad de modelos familiares actuales.
Por último, mencionaremos un tercer cambio al interior de las familias que tiene que ver con la pérdida o disminución de la cohabitación, es decir, disminuye el número de casos de padres que viven juntos. Esto puede deberse a fenómenos laborales o a fenómenos migratorios. En nuestro contexto más cercano, por ejemplo, sabemos que en épocas de cosecha algunos padres viajan a otras localidades y permanecen allí el tiempo que dura la tarea. En otros casos, los viajes son más extensos, el caso de padres embarcadizos, padres o madres que forman parte de las fuerzas militares. En el mejor de los casos, estos padres pueden llegar a estar en contacto con sus hijos los fines de semana, pero en muchos otros casos el contacto es mucho más esporádico. Vamos a nombrar ahora ciertas condiciones sociológicas que explican estas transformaciones basándonos en el trabajo de Aguado y Ribarren. Ella menciona un mayor interés en el compromiso emocional que en el vínculo jurídico, al que podemos agregar la cuarta, que señala un aumento significativo de divorcios y separaciones. Es decir, la sociedad hoy prioriza más el estar juntos que el estar casados. Las uniones legales están en descenso, los matrimonios son menos frecuentes y duran cada vez menos tiempo en todo el mundo. Este descreimiento en el vínculo formal, junto con lo que significa una eventual división de bienes, lleva a las personas a establecer relaciones con menor grado de compromiso, quizás más intensas y menos demandantes. Hay una relación significativa entre las separaciones y la instrucción, ya que a mayor instrucción y autonomía es mayor también la tasa de divorcios. Otra de las condiciones es el aumento de la esperanza de vida, un retraso en la edad para tener hijos y una reducción del número. Las personas se toman más tiempo para decidir tenerlos y en muchos casos su proyecto es no tener más de uno o quizás dos para poder garantizarle condiciones de vida adecuadas, pero también para que los hijos no alteren demasiado la vida de la pareja. Esto también es inseparable del nivel educativo de los padres, ya que en general los padres con menos educación suelen tener un mayor número de hijos. Quisiera cerrar estos aportes mencionando la noción de subjetivación de Jacques Lacan en el contexto del psicoanálisis. Lacan plantea que en el momento del nacimiento somos individuos, es decir, no estamos aún divididos psíquicamente. Pero no nacemos aislados, sino que nacemos en lo que Lacan llama campo del otro, que es la denominación que utiliza básicamente para referirse a las figuras de autoridad con que nos vinculamos a lo largo de la vida. El primer campo del otro con el que nos vinculamos es la familia. Las primeras figuras de autoridad son las figuras familiares, que son muy variantes debido a la diversidad de familias a las que estuvimos haciendo referencia. En ese campo, entre otras cosas, nos vinculamos con la ley y adquirimos el lenguaje. El lenguaje es mucho más que el uso de la lengua, porque incorpora sentidos sociales, culturales, familiares, y es el vehículo a través del cual se comunica el deseo y se constituye el inconsciente. Somos sujetos desde el momento en que estamos atravesados por el lenguaje y el inconsciente. Aprendemos a desear a partir del deseo del otro, y la familia es la primera portadora de esos mandatos. El sujeto aprende lo que debe desear, lo que debe sentir, lo que debe pensar, y no lo aprende como una opinión más entre otras, sino que las aprende con la fuerza de la ley familiar. Es por eso que resulta tan difícil frustrar los deseos paternos y maternos y construir nuevos. Diferentes modelos de familia, de crianza, de paternidades y maternidades darán lugar a diferentes sujetos con diferentes deseos que otorgarán diversos significados a la realidad y establecerán vínculos de manera distinta. Estas ideas, por supuesto, son mucho más complejas de lo que estoy señalando, pero me parece que es suficiente para establecer el vínculo entre las familias y las formas que adquiere la subjetividad. El tema es, por supuesto, mucho más complejo, pero lo que expuse es suficiente para esta presentación. Les dejo las referencias bibliográficas de los textos que cité en clase y como siempre les pido que si les resultó interesante la compartan con otros estudiantes que están trabajando sobre estos temas. Muchas gracias y hasta el próximo video.